Bueno, buenas tardes. Por favor, quisiera confirmar que me escuchan adecuadamente. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Perfecto. profesor. ¿Hay algún inconveniente con las diapositivas o con la imagen de la cámara? Por favor, me comenta. No, profesor. Ok, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este momento, como ya habíamos establecido, es que empezar a trabajar ya específicamente con los proyectos que ustedes van a generar. Y para ello es necesario que veamos una metodología justamente para dar de alguna manera forma a los proyectos de innovación. A esta metodología se le conoce como la metodología Design Thinking. Entonces, ¿qué es esta metodología? Esta metodología en realidad no es algo nuevo, tiene mucho tiempo ya que se viene utilizando, ha ido evolucionando, es cierto. Sin embargo, esta metodología en realidad nos está eh, dando, digamos, el marco de pensamiento que nosotros debemos tener para poder generar un proyecto de innovación viable. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esta metodología a nosotros nos va a facilitar eh, una forma de pensamiento más que necesariamente pues eh, un conjunto de pasos a seguir, ¿no? Entonces, digamos, marco o esquema o forma de pensar que nosotros debemos tener para poder generar un proyecto de innovación viable, útil, rentable, que sea necesario para eh, los stakeholders en general. Cuando digo stakeholders me estoy refiriendo a los grupos de interés en torno al proyecto, tanto la empresa como la sociedad civil, la academia, los proveedores, los distribuidores, toda la cadena en general, sean involucrados directa o indirectamente, a todos ellos los llamamos stakeholders, ¿ok? Entonces, voy a escribir el término para que ustedes después busquen más información, ¿ok? Lo voy a escribir en el chat para que ustedes posteriormente busquen más información. Me estoy dando cuenta de que la plataforma, sí, me estoy dando cuenta que la plataforma está por ratos que quiere colgarse. No sé si es por el video, espero que no. Si no es así, pues, bueno, ahorita luego que está nuevamente normal. Esperemos que no haya inconvenientes, ¿ok? Entonces, el término que les estaba mencionando es el término stakeholders y es una palabra que nosotros utilizamos en la gestión de proyectos en general para poder definir a los grupos interesados, sean interesados directa o indirectamente al proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, Design Thinking nos permite a nosotros ponernos en los zapatos de nuestros stakeholders principales, específicamente en términos de usuarios o clientes, ¿no? De ahí que se desprenden también otras nuevas metodologías que se están utilizando mucho últimamente, ¿no? Como por ejemplo el UX, UI Design, ¿no? Que es básicamente una metodología de diseño en función a la experiencia de usuario. Para que entendamos un poco a qué me estoy refiriendo con esto, cuando ustedes usan un producto o servicio, ustedes no solamente lo usan, sino que perciben una experiencia en el uso. Digamos que no es lo mismo, por ejemplo, comer un pan con pollo en una de estas carretillas de estas señoras que venden desayunos, a comer un pan con pollo en Tanta, por ejemplo, el restaurante de Gastón Acurio, ¿no? En el aeropuerto todavía. Entonces, la experiencia que nosotros percibimos, estás comiendo pollo igual y pan, ¿no? Pero la experiencia que nosotros percibimos es distinta. Y el diseño de los proyectos se hace en torno, para esta metodología UX UI Design, es tomada como punto de partida esta experiencia para poder generar proyectos. ¿Ok? En el caso de nosotros vamos a utilizar una metodología más generalista, ¿sí? Llamada Design Thinking. Nuevamente se me volvió a congelar la imagen.
A ver, déjenme ver si es que es por la cámara, ¿ya? Un momento. Ok, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, que se escucha, profesor. Sí, una Profesor, buenas pregunta. tardes. Una pregunta, jóvenes, para todos. Cuando se cuelga, porque, o sea, a mí se me cuelga la pantalla, no sé qué estará pasando, probablemente es por la laptop con la que estoy trabajando, pero cuando se cuelga, ¿ustedes me siguen escuchando? Porque aparentemente lo que se está colgando es la imagen, nada más. Sí, profesor, bueno, yo lo escucho, no sé los demás, pues. Correcto, correcto. Entonces, es cuestión de la imagen. Ok, ok. Entonces, para evitar eso, voy a apagar momentáneamente la cámara para poder tener más fluidez con el uso de los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que podemos decir de Design Thinking es que es una metodología que a nosotros nos va a servir muchísimo para ponernos en los zapatos de los usuarios. ¿Ok? Si bien es cierto, hay otras metodologías que ya analizan desde el punto de vista de la experiencia del usuario, desde el punto de vista de las necesidades o insights que podría tener el usuario, que de alguna manera pues nos puedan generar pues un descubrimiento de nuevas necesidades en el proyecto. Pues nosotros vamos a centrarnos en un marco metodológico más generalista, más estándar, pero perfectamente aplicable a la industria alimentaria, que es finalmente lo que nosotros necesitamos. Recordemos que estas metodologías que nosotros vamos a revisar, nosotros vamos a trabajar con dos: Design Thinking para la primera parte y Lean Startup para la segunda parte. Entonces, estas dos metodologías que vamos a ver no solamente funcionan para proyectos agroalimentarios, sino para cualquier tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces, digamos que de alguna u otra forma ustedes en este curso no solamente van a descubrir cómo generar un proyecto, sino eventualmente también cómo es que la concepción de una nueva empresa y eventualmente alguno de ustedes pudiera aplicar estas metodologías para generar su propio emprendimiento. ¿Listo? Dicho esto, vamos a hablar un poco de Design Thinking. ¿Ok? Nuestra agenda, es importante que tengamos siempre una agenda. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción. Voy a hablar un poco sobre el modelo de innovación, cuáles son estas etapas de Design Thinking que básicamente difieren entre varios autores, pero a las finales es lo mismo, ¿no? Diferentes autores a las etapas le llaman con diferente nomenclatura, pero a las finales es lo que nosotros buscamos, la forma de pensamiento, no necesariamente eh, el hecho de que nosotros tengamos un nombre predefinido, ¿no? Luego vamos a ver un caso sobre empatizar para entender cuál es la primera etapa del design thinking, y luego vamos a ver un caso sobre definir para entender cuál es la segunda etapa del design thinking. Luego les voy a explicar sobre un reto, ¿sí? Este reto es, digamos, la evolución del reto que se hizo el año pasado con sus compañeros y por el cual pudimos ganar a nivel regional entre todos los institutos tecnológicos. A nivel regional, el Instituto Virú, con el proyecto Papilla Max, ganó el primer lugar. Quien les habla tuvo el honor y el privilegio de poder ser el asesor y guía de este proyecto y de ser también el docente de innovación tecnológica de los estudiantes que hicieron este proyecto. Entonces, mi meta con ustedes es incluso más ambiciosa. Yo quisiera que no lleguemos solamente a una etapa regional y ganemos el concurso, sino que eso se extrapole en una eventual ronda a nivel nacional, ¿no? Y podamos ganar estos premios de innovación. Teniendo en cuenta de que participan no solamente institutos tecnológicos públicos, sino también privados en estos premios que normalmente saca el Ministerio de Educación. Es muy importante que nosotros estemos alineados
a ello y que sepamos que lo que estamos haciendo no es solamente para cumplir. Yo a ustedes los voy a entrenar para que sean los mejores, ¿sí? En innovación, para que ustedes generen proyectos con excelencia. Ustedes lo pueden hacer. Sus compañeros de otros ciclos el año pasado pudieron hacerlo. Y ustedes sé que no me van a decepcionar también en ese aspecto porque creo mucho en el potencial que tienen. ¿De acuerdo? Dicho esto, mira, el año pasado tuvimos la limitación todavía de la virtualidad, ¿no? Este año ustedes van a poder pisar la planta. Un momento, por favor. Mil disculpas, jóvenes, era una emergencia, pero bueno, ya está todo ok. Les mencionaba, tenemos esta posibilidad de concursar nosotros a nivel del instituto en primer lugar, ¿no? Luego, eventualmente, en una fase regional y posteriormente en una ronda nacional, ¿no? Entonces, la idea es que desde el principio los proyectos que vayamos generando estén a la altura, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las especificaciones técnicas que necesitamos para esos proyectos y cuál es la forma de pensamiento que nosotros debemos tener para poder generar estas ideas, ¿no? Y al final va a haber una ronda de preguntas en donde ustedes van a poder absolver eh, todos los cuestionamientos de repente que vayan surgiendo desde la parte práctica. Recordemos que esta metodología a nosotros nos permite poder generar aprendizaje en función a lo que vamos haciendo. Es decir, no es que yo les voy a dar un contenido predeterminado, sino que ustedes mismos van a ir descubriendo su propio aprendizaje, obviamente con la guía del docente. Y al final había preparado un Kahoot, esperemos por la limitación del tiempo que nos alcance, si no, podemos programar en nuestra siguiente sesión un Kahoot que trabaje todas las fases del design thinking, porque en realidad son 5, hoy solamente vamos a ver 2 de ellos, ¿no? Bien, en primer lugar, hablemos un poco sobre la historia de esta metodología. Miren, en el año 69, Herbert Simon genera de manera empírica inicialmente un método que se conoce como Design and Thinking, básicamente orientado pues a el diseño en sí de equipos computacionales. En esa época recién estaba generándose las primeras computadoras, ¿no? Se buscaba de alguna manera plasmar las interconexiones que se necesitaban para poder hablar ya en términos de una computadora, no era una computadora. Además, esta metodología recoge de alguna forma eh, cómo es que nosotros cuando vamos a adquirir un producto o servicio solicitamos tal producto o servicio. Entonces, Herbert Simon fue el primero que acuñó este término, Design and Thinking, pero posteriormente a raíz de la evolución de las computadoras, la época del Internet, ¿no? Cómo nos fuimos adaptando en nuestros procesos. IDEO, ¿sí? Que es una organización que promueve la innovación a nivel internacional, eh, guiado por Tim Brown, en aquel momento trabajador, hoy CEO de IDEO. Básicamente tomaron
estos conceptos de Design and Thinking y crearon una especie de metodología llamada Human Centered Design, que básicamente recopilaba las mejores prácticas que había establecido Herbert Simon y en el tiempo pues las iba acuñando, ¿no? Aplicando a los nuevos contextos en la época de Internet y posteriormente esta metodología evoluciona ya a partir del año 2011 como, ahora sí, Design Thinking de manera completa. Design Thinking básicamente lo que busca es generar proyectos que sean útiles para el usuario. Y a partir del año 2011, el término se mantiene como Design Thinking, pero ha evolucionado mucho la forma de poder trabajar esta metodología, ¿no? Adaptándose a diferentes contextos, proyectos. Imaginen ustedes qué tan versátil puede ser esta metodología para nosotros poder aplicarla, por ejemplo, a un proyecto de construcción o a un proyecto de desarrollo alimentario o en un proyecto de infraestructura vial, por ejemplo. Entonces, hay muchas, digamos, muchas concepciones posibles o adaptaciones que le podemos dar a esta metodología, y es justamente lo que vamos a ver hoy en día, ¿no? De ahí que se desprenden muchos autores que básicamente, pues, eh, le dan una nomenclatura un poco diferente, ¿no? Entre sí, diciendo, pues, de que el design thinking empieza desde una etapa del proceso de creación, o comienza en otra, o avanza hasta otra, y a las finales es pues netamente una situación en donde todos están hablando casi de lo mismo, pero obviamente para diferenciarse como autores pues plantean algunos aspectos interesantes. Nosotros vamos a ver el design thinking tradicional, ¿no? El design thinking, como se dice coloquialmente, crudo y duro, ¿no? Básico, que nos va a permitir generar los proyectos que vamos a realizar en este curso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros con Design Thinking? Ya hablando un poco de el contenido, ¿no? Design Thinking es una forma de pensamiento. Design significa diseño. Thinking significa pensamiento. En pocas palabras, si nosotros tradujéramos literalmente Design Thinking, lo que estamos diciendo es pensamiento de diseño, ¿no? Pensamiento de diseño. Entonces, básicamente lo que logramos en el Design Thinking es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Iniciamos con un periodo de incertidumbre, es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ok, muchachos, a todos les voy a dar $1.000.000. Por favor, díganme en 5 minutos qué van a hacer con ese $1.000.000. Entonces todos se van a poner a pensar y su cabeza se va a hacer así, ¿no? Se va a hacer un torbellino de ideas, se va a hacer eh, una mezcla de emociones y de pensamientos y de juicios, ¿no? Que ustedes no saben a ciencia cierta cuál sería la mejor opción de repente, ¿no? Entonces, eso ocurre también con los proyectos. Cuando nosotros encontramos una necesidad, esa necesidad del entorno, obviamente, genera definitivamente una incertidumbre sobre cómo es que nosotros podemos hacer algo para cubrir esa necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro cerebro se hace así, ¿no? Se hace algo tortuoso, algo enredado, se generan muchas hipótesis, muchas de ellas sin sentido en nuestra cabeza, eh, y empezamos a, de alguna manera, generar múltiples opciones, pero como decía, pues, un viejo y conocido refrán, muchas veces el exceso de análisis causa parálisis, ¿no? Entonces, tenemos tantas opciones que ya no podemos movernos, ¿no? Nos quedamos totalmente inertes ante la posibilidad de solucionar efectivamente una problemática. ¿Por qué? Porque no tenemos la base metodológica para poder guiar nuestros pensamientos. En este caso, Design Thinking nos va a permitir desenredar toda esta madeja de ideas y poder centrarnos en una que podamos desarrollar, probar y escalar,
Desarrollar quiere decir que vamos a ir generando prototipos poco a poco hasta llegar a lo que nosotros conocemos en innovación tecnológica como producto mínimo viable. Y con el tiempo tenemos que ir testeando este producto mínimo viable ¿con quién? Con los usuarios, con quienes van a utilizar esta solución. Saber si es que esta solución es efectiva. Y en función a lo que nosotros recibamos de feedback, o sea, de retroalimentación de estos usuarios, vamos a generar de alguna forma un refinamiento de estos prototipos hasta que sean ya un producto comercialmente viable, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el producto comercialmente viable, podemos sacar el producto al mercado y empezar a desarrollar estrategias para poder este producto llevarlo a millones de personas, que es lo que se busca, que es justamente lo que les mencionaba, es la estrategia de escalamiento o de escala. Existen también algunas metodologías que se encargan de ver el proyecto desde ese momento, cuando ya está todo listo, cómo escalamos a hacernos una empresa de talla mundial. ¿Podemos hacer eso? Sí lo podemos hacer. De hecho, existe hoy en día una metodología muy utilizada, no es nueva, pero sí las aplicaciones están dando mucho que hablar recientemente por los grandes hallazgos que han habido en empresas que en 2 o 3 años lograron ser empresas multimillonarias. Eh, es la metodología crowd hacking, ¿no? Que básicamente, textualmente traducida, es hackear el crecimiento, ¿no? O engañar el crecimiento. Es decir, lo que tú esperabas conseguir con una empresa en 20 años antes, ahora lo puedes conseguir en 1 año o en 2 años, a través de las orientaciones de escalamiento que justamente esta metodología te puede brindar. Nosotros no vamos a llegar a eso todavía, porque necesitamos primero plantear el proyecto, un proyecto que tenga todas las bases sólidas para que eventualmente, aplicando esa metodología cuando el producto ya está listo, podamos empezar a facturar en cantidad, ¿no? Eso es la idea. Ahora, la pregunta es, ¿solamente se aplica para productos tangibles? Y la respuesta es que no. Principalmente los productos intangibles son los que tienen mayor potencial de escala, llamándose, por ejemplo, infoproductos o llámese, por ejemplo, algún contenido específico, ¿no? Que ustedes hayan podido generar. Y es por eso también que ustedes se habrán dado cuenta de que existen muchas personas en el mundo que están ganando mucho dinero con el uso de sus redes sociales, de las plataformas virtuales, del YouTube, de TikTok, ¿no? Y entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque estas plataformas tienen algoritmos de escalamiento predeterminados que estas personas han podido entender muy bien. Y al poder entender muy bien cómo es que funciona ese algoritmo, le sacan provecho, ¿no? Es como si yo le dijera, ¿no? No sé, eh, vamos a jugar la tinca, pero yo te doy, antes de que sea el sorteo, los números ganadores, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si ya tienen los números ganadores de la tinca, obviamente se van a ir a comprar la tinca, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa. Si ustedes ya saben cuál es el algoritmo para poder triunfar, lo único que tienen que hacer es seguir apostando a invertir ahí porque saben que los réditos van a ser mucho mayores. En el caso de un producto alimentario, la realidad es mucho más compleja que solamente eso, porque tenemos que fusionar la parte intangible, que es el cómo tú vendes este producto, a la parte tangible, que es cómo tú generas este producto. Y es ahí en donde nosotros vamos a encontrarnos con una realidad bastante interesante, porque eh, el hecho de nosotros generar este tipo de proyectos nos va a permitir darnos cuenta de que cada vez el mundo y los proyectos en sí y las necesidades que son crecientes y que necesitan de proyectos para poder solucionar, eh, necesita cada vez más de profesionales multitask. ¿Qué quiere decir multitask? Quiere decir
multitarea, o sea, profesionales que sepan de todo, ¿no? Que sean hábiles en varios contextos. Que si tú eres, por ejemplo, un profesional técnico en industrias alimentarias, que también sepas algo de marketing y que también sepas algo de community management, o que sepas algo de gestión de proyectos, o que sepas algo de innovación, ¿no? No tienes que ser un experto, pero sí debes poder saber todo, de manera general por lo menos. ¿Para qué? Para que ustedes sepan por lo menos que hay un eslabón en su proyecto que ustedes no pueden cubrir y que necesitan cubrir con otra persona que sea especialista. ¿De acuerdo? Entonces, de repente me estoy saliendo un poquito de solo lo que indica la imagen, pero es que en realidad la innovación es un mundo apasionante que ustedes seguramente, al igual que yo, van a descubrir y les va a entusiasmar a muchos. Y probablemente de esta conversación que estamos teniendo puedan salir algunos proyectos que puedan representar tranquilamente a la región La Libertad en el futuro. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos con nuestro modelo de innovación? Básicamente, que nuestra idea centre valor. ¿Para quién? Para los usuarios, para los stakeholders en general, y básicamente, pues, podamos encontrar un proyecto que cumpla con estos tres requisitos, ¿no? Requisitos tecnológicos, de negocio y de personas. En pocas palabras o en términos técnicos, que tenga una viabilidad tecnológica o lo que nosotros conocemos como factibilidad, que tenga una viabilidad económica, conocida como la viabilidad propiamente dicha, y que tenga una viabilidad comercial, ¿sí? En pocas palabras, y para hacerlo más sencillo, ¿sí? La viabilidad tecnológica quiere decir que tú tengas una idea que seas capaz de materializar, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos tener muchas ideas y esas ideas de repente son las ideas del $1.000.000, ¿ah? Pero a la mano no tienes la tecnología ni el conocimiento para poder realizar esa idea, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes ha tenido una idea tipo Mark Zuckerberg, por ejemplo, de crear una nueva red social. Sí, probablemente, ¿no? Con algunas nuevas funcionalidades y ustedes me dicen, sí, de repente sería chévere que tenga esto, tengo esto otro. Perfecto. La pregunta es, ¿tenemos a la mano la tecnología, el conocimiento, los profesionales y todo lo necesario para poder crear esto, para poder materializarlo? Probablemente no. Entonces, la viabilidad tecnológica o factibilidad no es posible y no se cumple con ese criterio, porque no podemos realizarlo. Es como si yo para la elaboración de un producto les dijera, ok, para poder desarrollar nuestras marchas, ¿no? De producción de un determinado alimento, ¿no? Que tenga pues algún valor funcional importante, ¿no? Necesitamos que los procesos de este producto necesiten pues un equipo tipo termociclador o un modificador o un identificador de carga genómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos esos equipos a la mano? La planta del instituto no tiene esos equipos, son sumamente caros, ¿no? Y normalmente creo que ni siquiera una universidad con presupuesto elevado tendría acceso a esos equipos, salvo que haya ganado, pues, de repente algún proyecto tipo con financiamiento del Canon, ¿no? Que algunas universidades sí tienen. O, por ejemplo, si queremos hacer un proyecto de liofilización con algún alimento, nosotros no tenemos un liofilizador y los liofilizadores por lo general son caros, ¿no? No es que ustedes se encuentran a la vuelta de la esquina un liofilizador, y menos encontrarlo a la vuelta de la esquina y que esté disponible para ti. Entonces, ahí el concepto de viabilidad tecnológica está fallando, ¿no? Entonces, debemos evitar que haya ese problema. En cuanto a la viabilidad económica, debemos ser capaces de generar un producto o servicio, pero en el caso de nosotros sí estamos hablando de un producto eh, que nos pueda generar ingresos, pues, ¿no? O sea, en resumen, no van a comprar pan para vender pan, ¿sí? Ustedes tienen que generar un beneficio o tienen que poder generar un beneficio. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Primero, ¿cuánto te cuesta elaborar este producto? Segundo, ¿qué precio le pones? Y ahí se enlaza la viabilidad comercial. Es decir, que haya personas dispuestas a pagar ese precio. Ese precio obviamente debe incluir un margen de ganancia para ti.
¿Listo? Entonces, la viabilidad económica es algo sumamente importante que no podemos dejar de lado. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos productivos con el Fondo de Desarrollo Económico Social de FONCODES, ¿no? En el proyecto Jacubiñay estuve trabajando en muchas localidades de la Sierra Liberteña y pude apreciar muchas necesidades, efectivamente, pero gran parte de esas necesidades, ¿no? Eran causadas por ellos mismos y no se daban cuenta. Necesidades como que, por ejemplo, llegaba a un emprendimiento familiar que tenía una pequeña panadería, ¿no? Con su horno de barro y todo. Perfecto. Empezábamos a desarrollar el proyecto productivo y cuando iba a hacer un estudio de costos, me daba cuenta con que, por ejemplo, hablando en términos de un bizcochito, ¿ya? Un bizcochito, en costo a ellos les salía, ponte, 50 céntimos y lo vendían a 30 céntimos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos no contabilizaban su mano de obra, ni los servicios, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces después ellos se preguntaban, pero ¿por qué no ganamos o por qué no crecemos? Porque en realidad están trabajando al pierde. Y eso es justamente lo que pasa en muchos emprendimientos, solo que he puesto un ejemplo, digamos, un poco extremo, que se podría de alguna manera justificar por de repente la falta de conocimiento de las personas en aquel lugar, ¿no? Pero esto, no crean que es solamente un tema que ocurre en la Sierra Liberteña o en la selva, no. En la costa también ocurre. Hay muchos emprendimientos, muchas empresas. Actualmente puedo decirles que he tenido la oportunidad a través de las diferentes incubadoras a las que pertenezco de asesorar más de 250 empresas en general, ¿no? De esas 250 empresas, podemos hablar de que he visto más o menos la valorización de las empresas desde algunas de 5.000 soles en todas sus cosas, o sea, emprendimientos chiquitos, nada más familiares que generan mucha rotación. Y también inversiones pues de más de 250.000 dólares, ¿no? Incluso más. Recuerdo haber asesorado también a la empresa, por ejemplo, Joinas, que en aquel momento tenía un problema fiscal. No, no era un problema fiscal, era un problema por la pandemia generado que ascendía pues a pérdidas en ventas de más de 12 millones de soles, ¿no? Entonces, estas empresas que siguen siendo empresas medianas, ¿no? Además, o pequeñas, ¿no? Pero que ya manejan pues un volumen de ventas y manejan pues una cartera de clientes y tienen bastante rotación. Estas empresas también tienen estos problemas, ¿no? No estoy diciendo que específicamente yo y NASA, sino en general. De estas 250 empresas, por lo menos habré encontrado unas 30 o 40 que tienen este problema. Y son empresas que facturan, ¿no? Facturan cantidades considerables, ¿no? Eh, Muchas de ellas también son startups y también tienen estos problemas, pero la ventaja en las startups es que como el crecimiento es más escalado, eh, se puede cubrir con facilidad si es que se aplica una buena política de crecimiento, ¿no? Pero bueno, entonces este tema de la viabilidad económica es fundamental. Ahora, en el caso de la viabilidad comercial, eh, nosotros debemos estar seguros, en primer lugar, de que estamos atendiendo una necesidad. No tiene sentido, ¿sí? Y eso quiero que quede totalmente claro. No tiene sentido generar un proyecto que no sea necesario, ¿no? Y la necesidad no es solamente eh, del entorno, ¿ah? O sea, no es solamente del contexto externo. Por ejemplo, ustedes están en Virú, analizan las necesidades de Virú y en función de eso plantean un proyecto que esperan que sea necesario, que ustedes están garantizando que es necesario, sino también dentro de las empresas, ¿no? En las empresas hay proyectos que se van generando en el portafolio de la empresa que no necesariamente son necesarios, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo sabemos un proyecto en una organización, no un proyecto independiente, sino un proyecto dentro de una organización es necesario? Eso solamente lo vamos a saber viendo la alineación estratégica del proyecto. Digamos que si somos una planta de alimentos, por ejemplo, o una empresa de alimentos tipo Alicor o Damper o Camsol, lo que sea, ¿no? Y dentro de tus,
objetivos estratégicos de la organización tienes desarrollar, por ejemplo, productos alimentarios que tengan un alto nivel funcional y que no contengan azúcar, ¿no? Si ese es tu objetivo estratégico, por ejemplo, no tiene sentido de que desarrolles proyectos eh, que se encarguen de ver qué cantidad de azúcar le pones al producto para que sepa más rico. O sea, no tiene sentido, no está alineado a la estrategia. Ese proyecto no es necesario. El proyecto necesario sería que tú retires el azúcar, ¿no? Que veas la manera de cómo retirar de ese producto el contenido de azúcar. O no es posible, eh, en este ejemplo que les he puesto, pues eh, no es necesario este proyecto, ¿sí? Estoy hablando para el ejemplo, ¿ah? Igual, si es que nosotros tenemos una población, por ejemplo, vulnerable, que ha sufrido de repente el azote de la anemia, ¿no? El 85%, hay zonas así, ¿eh? El 85% de la población con anemia, con niños anémicos, ¿no? Y generamos un proyecto, ¿no? Para desarrollar un producto eh, que sirva para bajar de peso y queremos colocar ese producto en ese nicho de mercado, eso no es coherente, ¿de acuerdo? No es coherente. Entonces, la viabilidad comercial tiene que ver con eso también, que hay una necesidad, si hay la necesidad, va a haber quien pague por una propuesta o una alternativa para cubrir esa necesidad, pero también no van a pagar infinitamente. O sea, tenemos que también sincerar estos precios para que podamos hablar de una calidad comercial, un precio comercial, un producto comercial, ¿no? Entonces, en la intersección de estos tres componentes, nosotros nos debemos ubicar. O sea, nosotros debemos cumplir con la factibilidad y la viabilidad tecnológica, con la viabilidad económica y la viabilidad comercial. No podemos caer en puntos medios entre ellos. Solamente debemos ubicarnos en donde está el triángulo verde, que es el valor. Porque si nosotros solamente cumplimos con la factibilidad y la viabilidad económica, estamos generando una innovación metodológica. Es decir, estás creando algo innovador en papel, ¿no? Algo que simplemente has hecho por hacer, que de repente es algo innovador, sí, pero que no tiene un valor comercial y por ende nadie va a invertir en tu proyecto. ¿De acuerdo? Otro aspecto es si es que hay gente que consuma el producto, o que lo compre, o existe la necesidad y puedes ganar dinero con este producto también, pero no lo puedes hacer, ¿no? Entonces ahí generas una innovación emocional. Ah, perfecto, en mi cabeza creé un proyecto para poder hacerle la competencia a Elon Musk con Tesla, por ejemplo, ¿no? Eso en tu cabeza, ¿no? Ah, por si acaso, no sé si están enterados, Twitter ha sido vendido a Elon Musk. Elon Musk ha comprado Twitter por más de 40.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares recientemente. Entonces, se viene una revolución nuevamente en las redes sociales. Probablemente Elon Musk va a aplicar todo su aparato de escalamiento y va a hacer que Twitter se posicione como la primera red social en el mundo. Estoy seguro de que eso va a pasar a corto plazo. Luego, podemos tener casos como innovación funcional, que en realidad puedes hacer el producto y hay quien lo necesita, pero en realidad no puedes ganar plata con ello, ¿no? Estos proyectos de innovación funcional a veces sí son foco de inversión. ¿Por qué? Porque alimentan, por ejemplo, programas sociales. Los productos tipo Caliwarma, por ejemplo, son innovación funcional. Es decir, simplemente se busca que se cubra una necesidad y que se pueda hacer el producto. De repente no es económicamente tan viable para el Estado, pero por lo menos estamos ayudando a una población. Entonces, innovación funcional de alguna manera sí podría ser un poco de inversión, pero los demás no. No, los demás no. Entonces, bueno, ese aspecto es importante. Lo mismo que les he mencionado hace un rato, pero en otras palabras, ¿no? Factibilidad, ¿qué podemos hacer tecnológicamente hablando? Viabilidad, que es financieramente viable, ¿no? Y deseabilidad o viabilidad comercial, como decíamos, ¿qué necesitan las personas?
¿no? Entonces, en los puntos medios tenemos o ideas que no se sustentan a nivel financiero, o ideas imposibles o muy difíciles de ejecutar, o ideas que nadie quiere, ¿no? Solamente en el centro vamos a encontrar una idea exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las etapas del design thinking, ¿no? Teniendo como base lo anteriormente mencionado, se establece que en la forma de pensamiento tipo design thinking, nosotros podemos encontrar 5 fases, podríamos decir. La primera fase es la fase de empatizar, la segunda fase es definir, la tercera fase es idear, la cuarta fase es prototipar y la quinta fase es testear. ¿En qué se diferencian estas fases? Bueno, empatizar, ¿qué significa? Empatizar significa ponerte en los zapatos de tu usuario, ¿sí? Ves, por ejemplo, en una zona vulnerable donde hay niños con anemia, ves en el perfil de un niño con anemia a tu usuario y te pones en esos zapatos para poder entender qué es lo que ese niño necesita, ¿ok? Pero no basta solamente con que tú te pongas en sus zapatos, sino también que recopiles datos y contrastes lo que tú has visto respecto a lo que te dicen los datos, ¿ok? Aquí es muy importante la toma de datos, encuestas, entrevistas, eh, eh, bueno, a veces hasta grupos focales, ¿no? Para entender cómo es que está pensando el usuario. Y de ahí, de ese análisis de datos, aparece algo que nosotros conocemos como el famoso, ¿lo han escuchado? El famoso Data Analytics. De repente se han escuchado del Data Analytics. No, el Data Analytics. Entonces, el Data Analytics básicamente es el análisis de datos. Sin embargo, el Data Analytics es una de las carreras hoy en día más demandadas, ¿no? El Data Driven, el Data Analytics son puestos emergentes de hoy en día que necesitan todas las empresas, todos los emprendimientos. ¿Ok? Entonces, no estaría de más que ustedes vayan tomando en cuenta esto, ¿ah? Porque cuando ustedes salgan como profesionales técnicos, tienen definitivamente las siguientes posibilidades, ¿no? Trabajan para una empresa hasta un puesto con responsabilidad media, ganando un salario más o menos, ¿no? En el tiempo, ¿no? O se perfilan como profesionales, es decir, complementan sus estudios estudiando una carrera, ¿sí? Profesional, y bueno, se complementan ahí, o en su defecto pueden estudiar alguna de estas especialidades, que algunas de ellas son ofrecidas gratuitamente por Google. ¿Ah? Ojo, ¿ah? Hay carreras o cursos gratuitos por todos lados hoy en día. Eh, Prácticamente nos están induciendo ya algunas plataformas a que nosotros seamos como si hubiéramos nacido en esta era tecnológica. Bueno, ustedes de hecho han nacido en esta era tecnológica, pero habemos muchos que no hemos nacido en la era tecnológica, sino que hemos pasado la transición desde la era anterior hasta esta era nueva. Y bueno, existen muchas formas de capacitación que a nosotros nos permite entender cómo está funcionando el mundo digital, el mundo virtual, ¿no? Entonces, definitivamente sus aspiraciones personales y salariales, teniendo una de estas especialidades o incluso especializándose en gestión de proyectos o en innovación, ¿no? O en tecnología, ¿no? Eh, es otro el pronóstico para ustedes, ¿no? Sería muy, muy interesante ver si es que ahí efectivamente tendrían un techo. Creo que no. Creo que podrían escalar muchísimo más. Y lo otro es que puedan emprender ustedes mismos también. Así que, bueno, opciones para todos ahí, ¿no? Entonces le decía, empatizar es ponernos en los zapatos del usuario. Definir es en función a toda esa información que hemos recopilado de nuestros usuarios, tenemos que encontrar cuál es el problema
que nosotros vamos a atender, porque nosotros en esta empatización vamos a encontrar muchos problemas, muchísimos, y muchos de ellos no los vamos a poder resolver. De hecho, nosotros aquí vamos a tener que filtrar porque tenemos que centrarnos en problemas que se puedan resolver con la industria alimentaria, porque estamos en eso, ¿cierto? Pero si no hubiera esa restricción, ustedes en esta parte podrían resolver cualquier tipo de problema si es que tuvieran la posibilidad, o en este caso la factibilidad de poder hacerlo. Una vez que identificamos ese problema que vamos a atender, nuevamente generamos ideas, pero solamente ideas para solucionar ese problema específico. Si es posible, 1000 ideas, bienvenidas, ¿no? Todas las ideas posibles que sean para nosotros posibles soluciones para esta problemática, para este problema identificado. Y luego, ¿sí? Luego, eh, estas ideas tenemos que priorizarlas, filtrarlas y hacer una especie de selección de ellas de acuerdo a unas escalas que les voy a mencionar, ¿sí? Y bueno, en función a eso nos vamos a quedar con una idea, ¿sí? De todas las que hemos generado. Una que ya sea la idea primigenia, o sea, la idea como estuvo propuesta al inicio, o podemos generar una idea híbrida que involucre muchos aspectos que habíamos considerado en varias ideas, ¿no? Entonces, en función a esa idea híbrida o a esa idea primigenia, generamos prototipos. Digamos que, a ver, para hablar de Virú, ¿no? Me voy a Virú, ¿no? Encuentro un problema de desnutrición crónica infantil, ¿ok? Entre otros tantos problemas que tiene Virú, ¿no? De infraestructura, de equipamiento, de limpieza, etc. ¿Ok? Entonces, encuentro este problema, defino que el problema que voy a atender es la desnutrición crónica, genero ideas. ¿Cómo puedo desde la industria alimentaria solucionar el problema de la desnutrición crónica? Entonces, sacamos 1000 ideas, pero una de ellas, por ejemplo, sea generar una papilla en función a quinoa y sangrecita, ¿no? Ese proyecto que les estoy mencionando es el proyecto Papilla Max, ¿no? Eh, Se generó la idea, ¿no? Y empezamos a prototipar, que en pocas palabras es desarrollar el producto, ¿no? Empezar a prepararlo y ver, ok, este producto necesita ser un poco más salado, un poco más dulce, un poco más agrio, ¿no? Debe tener menos quinoa o debe tener menos sangrecita y debe tener esto y debe tener lo otro. Y en función a eso, que se recoge básicamente de lo que quiere el usuario, pero también del valor funcional que tiene el producto, llegamos a eh, testear, ¿no? Es decir, el prototipo que habíamos generado lo compartimos con niños que tengan desnutrición crónica. Al testear, estos niños, ustedes saben que los niños son muy sinceros, les das algo y si no les gusta, de frente dicen, ah, qué feo, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones es lo que nosotros buscamos, ¿no? Para saber si es que nuestro producto efectivamente va a tener una deseabilidad. Y en función a eso, ¿qué hacemos? Prototipamos nuevamente, ¿no? O también podemos volver a generar ideas, ¿no? Y sucesivamente así hasta llegar a un prototipo refinado lo suficiente como para que tenga un valor comercial. Ese producto recién es el que sale para escala, pero nosotros tenemos que llegar hasta ese producto nada más. En este curso vamos a llegar hasta ese producto. ¿Ok? Muy bien, entonces, en resumidas cuentas, he explicado qué es un design thinking, pero vamos a entenderlo un poquito mejor. Si lo vemos desde el Institute of Design at Stanford, básicamente establece estos mismos 5 pasos, pero comprende 3 fases abajo, ¿no? Una fase de comprender, otra fase de explorar y otra fase de materializar. Dentro de comprender incluye empatizar y definir, ¿no? Dentro de explorar incluye la última parte de definir con idear y la primera parte prototipar. Y luego materializar incluye la segunda parte prototipar y el evaluar, ¿no? Entonces, para todos hay, como se dice, ¿no? Son solamente nomenclaturas, la forma de pensamiento es la que les he expresado hace un momento.
¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros pensamos bajo esta metodología? Miren, lo que pasa en empatización es que nosotros generamos un pensamiento divergente. Es decir, a partir de nosotros generamos una cantidad de información muy amplia. Es justamente lo que se conoce como pensamiento divergente. ¿Por qué? Porque al empatizar lo que queremos es recopilar mucha información. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a definición, esa mucha información tenemos que pasar a una fase de convergencia. Es decir, toda esta información que tenemos, identificar el problema en el cual nos vamos a enfocar, ¿no? O sea, ¿de qué depende en realidad este problema? Y una vez que ya tenemos definido el problema, nuevamente generamos divergencia. ¿Por qué? Porque en función a ese problema generamos muchas ideas. Y de todas esas ideas ya han prototipado nuevamente convergencia, o sea, aterrizamos todas estas ideas, ¿sí? Aterrizamos todas estas ideas para poder generar una idea que podamos testear, ¿no? Y finalmente un producto mínimo viable, ¿no? Voy a, sí, a ver, no sé si es que se podrá. No, hay un link aquí, ¿sí? Este link, les voy a pedir que ustedes, de una manera muy personal ya, revisen este video, solamente dura 2 minutos con 50, pero les va a hablar mucho de lo que acabamos de conversar, ¿no? Es básicamente el resumen de lo que acabamos de conversar. Está en la diapositiva, así que pueden ingresar a él cuando gusten. Por temas de tiempo voy a avanzar, por favor, para poder terminar con la sesión a tiempo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso 1 se va a centrar en la primera parte del design thinking, es empatizar. Y nosotros para poder empatizar debemos hablar de algo que se llama mapa de empatía. ¿Qué es el mapa de empatía? Es una representación gráfica en donde nosotros vamos a poder, bajo este esquema que están viendo, colocar una especie de posits o de textos dentro de cada uno de estos espacios, ¿sí? Sobre qué es lo que estamos detectando de nuestro usuario, ¿no? Entonces, si es que yo detecto en mi usuario que está pensando algo, por ejemplo, tiene un pensamiento relacionado con la mala alimentación, ok, coloco un post-it en este triangulito superior en donde dice piensa y siente, un post-it ahí que diga que en Virú existe mala alimentación. Eso es lo que piensa, ¿no? ¿O qué siente? Siente que el gobierno de repente ha abandonado a los niños de la provincia de Virú. Ok, en otro POSIT, por favor, le ponen ahí. ¿Listo? ¿Qué ve? Ve que los niños comen mucha comida chatarra. Ok, eso es lo que dice. Ahí colocas un POSIT que diga, eh, los niños consumen mucha comida chatarra. ¿Qué oye? Oye que, por ejemplo, la sangrecita, ¿no? Y la lenteja serrana sirven para poder contrarrestar la anemia. ¿Ok? Entonces, un POSIT y le colocan ahí en el triangulito donde dice que oye, ¿no? ¿Qué dice y qué hace, no? De repente, este usuario es padre de familia y dice que él siente que sí alimenta bien a su hijo, pero cuando le analizan al hijo, tiene anemia, ¿no? Entonces, todo eso lo colocan aquí en posits. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos? Que en pocas palabras, lo que nosotros necesitamos detectar es cuáles son los miedos, frustraciones u obstáculos que tienen en torno a esta problemática específica que se está conversando. Por ejemplo, como miedo puede ser que su hijo se vea afectado por la anemia, ¿no? Como frustraciones, no tener los medios económicos tal vez, como obstáculos que no tienen disponibilidad de alimentos ricos en hierro, puede ser, y que resultados, necesidades, medidas de éxito tiene este usuario, podría ser que como necesidad eh, velar por la salud de su hijo, también un POSIT, ¿no? Como medida de éxito que su hijo ya no tenga anemia, ¿no? Otro POSIT. Entonces, en el mapa de empatía lo que se hace es eso. Simplemente con este esquemita ustedes van colocando POSITs de acuerdo a lo que observan de su usuario. En este caso, como todavía no podemos hablar de un retorno a la presencialidad formal, podemos hacer este ejercicio con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos cercanos o incluso con los integrantes de nuestros equipos.
¿Ok? ¿Qué es POSIT? Nos pregunta Seth Caleb. Un POSIT es una especie de cuadradito de colores, no sé si han visto, que se pegan en la pared para recordar ideas o en la pizarra, ¿no? Un papelito. El POSIT es un papelito en realidad, ¿no? Que te sirve como recordatorio de algunas ideas principales o de algunas cosas, ¿no? Pero existen POSITs virtuales también. Entonces, pueden ustedes utilizar un POSIT virtual, que es básicamente ponerle un cuadrado de colores ahí con el texto que tú requieres, o en todo caso, hacerlo de manera manual con POSITs reales. Si ustedes van a una librería y piden POSITs, les van a vender POSITs, ¿no? Que están ya prácticamente recortaditos, de varios colores, tienen su gomita para que ustedes lo puedan pegar. Bien, y está súper cómodo también. Ahora, veamos el caso 1. Entonces, yo les voy a preguntar lo siguiente. Miren, esta es una toma, obviamente, del año 2019, sobre el mercado de Virú, ¿sí? La pregunta clave que les hago es, y les voy a pedir que por favor todos en el chat respondan, todos en el chat respondan, por favor, la primera pregunta. En esta foto que ustedes están viendo del mercado de Virú, ¿qué problemas encontramos? Todos, por favor. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Escuchó? Profesor, profesor, no veo disculpe, qué posible. no tengo para responder en el chat, por favor, no sé si podría ver o no bien. Ah, ok. Entonces, los que quieran responder por micro, por favor, levantando la mano para darles pase, ¿ya? Entonces, los que sí pueden responder en el chat, por favor, en el chat, todas sus ideas, ¿sí? Respuesta a la primera pregunta, ¿qué problemas encontramos? ¿Ya? Y los que quieren intervenir, por favor, levantando la mano. A ver. Profesor, lo que Pilar nos encontramos en el... dice, falta de higiene. ¿Qué quieres? Levantando la mano, por favor. ¿Sí? Yo les voy a dar el pase. Luego, Seth nos dice, falta de higiene también, ¿no? Jeremis nos dice, mala instalación de cables de electricidad, importante también. Rosángela nos dice la basura, o sea, estamos centrándonos, miren, ustedes previamente de repente no habían conversado de repente sobre este tema, pero todos están coincidiendo. Problemas, desorden, higiene, ¿no? A ver, vamos con las manos levantadas. A ver, tenemos a Fernando. Sí, profesor, lo que encontramos en el mercado de Virú es los desórdenes, Desorden, ¿qué eso más? no, eso nada más, Desorden. profesor. Ok, Desorden, ok, contaminación, ok. Maricielo. Profesor, yo lo que he visto, digamos, en la actualidad hay mucha basura. Ujú. Ok, un tema de basura, ok. Y Muy se bien, apagó muy mi bien. micrófono, profesor, disculpe. También se Sí, ven que las cosas están amontonadas y hay, orden, ¿no? ajá, y también, digamos, la gente demasiado se amontona. O sea, como que no hay espacio como para cualquier emergencia o así. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en todos estos problemas que ustedes han detectado en 2 minutos, ¿no? Podemos centrarnos, miren, desorden, falta de higiene, ¿no? Problemas de infraestructura, eso incluye la parte eléctrica, ¿no? Y problemas, digamos, de aglomeración o de distribución también, ¿no? Entonces, si nosotros pensáramos de estos problemas, ¿cuáles nosotros podríamos resolver? Les pregunto, ¿qué problema de todos estos que han mencionado podríamos resolver nosotros? El problema de la basura. ¿Cómo podríamos resolver el problema de la basura? Reciclando. Ya, reciclando. Pero Utilizar solo, tachos de reciclaje. Utilizar, usar. Aplicando Poniendo lo que es señalizaciones, todo. profesor. perfecto. Entonces, hay múltiples acciones que hacer, ¿no? Si queremos atacar el tema de la basura, probablemente vamos a tener que
establecer tachos de reciclado, pero también hacer probablemente concientización a las personas, ¿no? Hacer un tema de señalización para que obviamente se pueda llevar la basura hasta ese lado, ¿no? Y también hacer algunas coordinaciones para que ese tacho todo el tiempo esté siendo llevado, ¿no? Por alguna service que transporte la basura. Entonces, si se dan cuenta, lo que ustedes han hecho es la primera etapa de empatizar. Han encontrado muchos problemas e incluso se han salteado ya a la segunda etapa, que es definir. Nos hemos centrado en un solo problema y también hemos pasado a la tercera etapa, que es idear, generar soluciones a esta problemática, ¿no? Entonces, como primer caso, tenemos esto, para poder entender. Sin embargo, cuando hablamos de definir, existe algo que se llama ley de Pareto, que nos dice lo siguiente. Nos dice el 20% de los esfuerzos ocasiona el 80% de los resultados. ¿Qué es lo que pasa en los proyectos? Lo que pasa en los proyectos es que así como surgen muchas ideas o son necesarias para poder implementar alguna idea, muchas acciones, eh, no todo lo que nosotros hacemos es necesariamente impactante en la reducción de la problemática. Entonces, si es que yo tengo una empresa y me dicen que para solucionar un problema tengo que ejecutar 10 proyectos o tengo que ejecutar 10 acciones en general, yo lo que voy a preguntar de inmediato es, ok, ¿cuál me cuesta menos? ¿Por qué? Porque van a haber acciones que me solucionen una gran parte del problema y van a haber acciones que me solucionen 2 o 3 cositas del problema. ¿De acuerdo? Entonces, Pareto nos dice, por lo general, el 20% de los esfuerzos, es decir, de esas acciones o proyectos, el 20% de ellos podrían solucionarme el 80% de los problemas. Entonces, de todas estas ideas que ustedes han generado, yo tengo que priorizar y decir, ¿saben qué? Entre esto, ah, me quedo con la concientización nada más, ¿no? Porque lo otro me sale muy caro. Y probablemente esa concientización podría tener un impacto en la gran mayoría del problema, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Pareto nos dice, significa que no necesitamos resolver todos los problemas para obtener resultados consistentes. Debemos priorizar. ¿Por qué? Porque el presupuesto no es ilimitado. Qué lindo sería si nosotros pudiéramos hacer todo lo que se nos antoja porque tenemos presupuesto ilimitado. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros solemos hacer? Hacer una valorización del impacto. Esta es una forma, ¿sí? Aquí hay una plantilla, ¿no? Vamos a decir que nos hemos centrado en el problema 1. El problema 1 que puede ser cualquiera, en realidad. Entonces, nosotros podemos hacer una valoración de que si el problema 1 tiene un impacto reducido, o sea, en la problemática que estamos viendo en el mercado, si el problema 1 en realidad no es un problema relevante, pues le damos de valor 1. Si es un problema relevante medianamente, le damos valor 2. Y si es un problema con un gran impacto severo, por ejemplo, el tema de la infraestructura, ¿ustedes creen que sea más importante que el tema de la aglomeración? ¿Cuál será de mayor impacto en la problemática general del mercado? O sea, ¿cuál será el problema principal, mejor dicho? ¿Será la infraestructura o será la aglomeración? ¿Qué dice La, Rosángel? aglo- La la infraestructura. aglomeración, porque tras esta enfermedad que vivimos en la actualidad, el COVID, sería muy peligroso que haya mucha gente acumulada. Correcto, pero si yo te digo que si tuviéramos una mejor infraestructura, no hubiera aglomeración, ¿ok? A Sí, eso, a eso nos también. referimos con entender o sea, no estamos diciendo que la aglomeración no sea un problema. Seth, me parece que quieres participar. Profesor, yo creo que la aglomeración sería un problema porque, la infraestructura digo, porque, porque si hay mejor infraestructura, aparte que no hay tanta aglomeración, también si es que ocurre se ocurre un accidente, la gente podría evacuar el lugar más rápido. Y también
sea, si es que ocurre un terremoto, igual, si es que ocurre un incendio, igual. Y también creo que servía para la vigilancia Ok, y para la organización. ok, Seth, gracias. Entonces, llegamos a la conclusión de lo siguiente, ¿no? La infraestructura es un problema prioritario que nosotros deberíamos atender. Eh, y el segundo problema, que probablemente podríamos detectar que es importante, es el tema de la aglomeración, ¿no? No podríamos decir que la infraestructura y la aglomeración tienen el mismo peso, pero sí que son importantes ambos, ¿no? Entonces, también podríamos evaluar otros aspectos como si los problemas están independientes o son relacionados, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura es un problema independiente, la aglomeración es un problema independiente o está relacionado a la mala infraestructura, ¿no? Entonces, en la medida en que estén enlazados estos problemas, nosotros le vamos a ir dando eh, más peso, ¿no? Ahora, en función de la urgencia, ¿qué es más urgente de solucionar? ¿La aglomeración o el problema de la infraestructura? Para solucionar el tema de la infraestructura vamos a demorar un montón. Probablemente aquí sea más urgente la aglomeración por el tema de la pandemia, ¿no? Y a eso también deberíamos tener una valoración, es decir, multiplicar estos tres valores que obtengamos con cada problema para, de alguna manera, tener una estimación de qué problema es prioritario. Entonces, esta forma de poder priorizar los problemas se hace con todos los problemas que hemos detectado en el caso anterior. ¿En qué caso anterior? Por ejemplo, en el mercado de virus. Todos los problemas los analizamos bajo estas escalas, ¿no? Para evitar que de repente, si hemos generado 100 problemas, ¿cómo sabemos cuál es más prioritario? Tenemos estas escalas para poder entender eso, ¿no? Ahora, tenemos un caso 2 para definir, ¿no? De todos los problemas de Virú, que ya, bueno, hemos adelantado bastante, ¿cuál es el problema principal? Podríamos decir que el problema principal sería, en este caso, la infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas principales de este problema? Pues de repente es multifactorial, ¿no? Podría ser la mala distribución del mercado o sería la mala planeación de crecimiento demográfico de de la provincia o podría ser que se encuentra en una zona provisional, ¿no? Pero, o sea, puede ser múltiples factores las causas, ¿no? Pero el problema principal va a ser la infraestructura en este caso. Lo mismo ocurre cuando vemos un proyecto alimentario, ¿no? Si hablamos en términos de todos los problemas alimentarios que puede tener un ser humano, ¿no? O todos los problemas de necesidad alimentaria que puede tener un ser humano, siempre va a haber uno que resalta, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de problemas de desnutrición, de anemia, de mala alimentación, siempre la tendencia va a ser a identificar problemas relacionados con la ingesta alimentaria, problemas que tienen que ver con la mala composición de los alimentos que son consumidos. Entonces, a partir de eso ya generamos el proyecto, ¿no? Bueno, como introducción, digamos, al design thinking, porque lo vamos a ir viendo sucesivamente, no se preocupen. eh, Creo que hemos entendido más que nada cómo identificar problemas, ¿no? Entonces, yo les quiero comentar acerca sobre el reto que voy a lanzar este año. Ustedes saben que estoy encargado de la Jefatura de Innovación e Investigación del Instituto y voy a lanzar el reto 2022 llamado Emprende Virus, en donde básicamente ustedes van a tener que generar un proyecto de innovación para la reactivación económica de la provincia de Virú, enmarcado en dos, por lo menos, de estos 5 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Puede ser un proyecto enmarcado en el fin de la pobreza, o en el hambre cero, o en salud y bienestar, o en educación de calidad, o en trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, los proyectos que generemos en este curso van a estar alineados por lo menos a 2 de estos objetivos de desarrollo sostenible y los vamos a ir generando poco a poco, no se preocupen. De momento, solamente estamos viendo la parte teórica. Sin embargo, les recuerdo que la siguiente semana es la semana 5. Por ende,
vamos a tener ya nuestra evaluación, ¿ok? Solamente la parte teórica, obviamente. Y el proyecto, a partir de la semana 6, empezaremos a trabajarlo ya de manera práctica, ¿no? Cuando dijo profesor, no lo escuché, mi internet es un poco mal. Sí, que la siguiente semana tienen examen, porque es la semana 5. El 4, ¿verdad? No sé qué fecha cae, pero es la siguiente semana, en los horarios de clase establecidos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, básicamente eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Recuerden que hasta el momento en innovación tecnológica solamente hemos hecho clases teóricas. Sin embargo, en procesos sí hemos hecho teoría y también hemos hecho algunos ejercicios. Así que por favor, estar estudiando desde ya, ¿no? El examen, ¿en dónde va a ser? Eso sí, todavía no se define, porque si es que ya se reactiva la siguiente semana las clases, ¿sí? Es muy probable que los demos ahí en el instituto el examen. Si no, pues aquí, ¿no? A través de la plataforma. Ahora, comentarles también que el día 2 de mayo, que es lunes, cae feriado, ¿cierto? Entonces, no va a haber clases, pues definitivamente, feriado para el sector público. No va a haber clases, por ende su examen no sería el lunes, sino sería el viernes de procesos, pero de innovación sí sería el martes, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, jóvenes, voy a cerrar la sesión aquí. ¿Tienen alguna pregunta final? No, profesor. Ok, perfecto. No, Muy bien. Entonces, el Kahoot, que... Sí, le escucho. Profe, disculpe, la tarea solamente es hacer un proyecto de los problemas que hay en virus, ¿cierto? No, hoy día no hay tarea, solamente les he mencionado estos ejemplos nada más. No hay tarea Ah, para hoy día, ¿ok? Solamente son ah, ejemplos lo que hemos estado conversando, por si acaso. Después, ya cuando empecemos a ver los entregables de proyecto, ahí sí, ya todas las sesiones van a tener tareas, pero por lo menos hasta la semana 6 todavía no va a haber tareas. ¿Ok? Primero tengo que hacer la parte teórica. ¿Listo? En ya, profesor, innovación, es gracias. decir. ya, Muy gracias, bien, profe. jóvenes. Entonces, cerramos con Profesor, eso. Sí, le escucho. Adelante. el, el examen va a venir de todo lo que hemos tratado desde la primera clase, digamos. Así es, todo. Ya, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Disculpen que de repente esté cerrando apurado la sesión, pero es que tengo clase ahorita con los chicos de tercero. Ok, muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención y participación y Ya, profe, cuídese. Dios mediante nos encontramos el día viernes de aquí con Ya. ustedes, ¿ok? Gracias, hasta luego. Profesor, cuídese. Ya, profe, cuídese. Chao, Gracias, cuídese. profesor. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, gracias.